¿Por qué pensamos en una misión internacional? Estábamos sumamente preocupados por las últimas protestas en el Ecuador. Presenciamos un despliegue de violencia y violación de derechos humanos nunca antes vista. Y no nos sentimos seguros con las instituciones nacionales. Creemos que las instituciones de justicia y de control están viciadas. Están viciadas además desde el inicio de su constitución en este último periodo iniciado hace 2 años. ¿Por qué? Porque tuvimos un consejo de participación ciudadana que eligió a las autoridades, todas las autoridades de control, a dedo y con una serie de irregularidades que en este momento se están expresando en este nivel de vulneración y de inseguridad en torno a los derechos de la población. Hemos visto que efectivamente aquí hubo un problema muy serio, que hay una cantidad de afectaciones en la sociedad civil que ha ejercido su derecho a expresar su opinión y que ha levantado su voz a falta de tener otros canales en los cuales fueran expresión reconocida y validada. Hemos constatado que hay un problema muy grave con la represión y con la inseguridad que perciben las personas que de cualquier manera pudieran sentirse que no son parte de la voz oficial que es la que está operando. También hemos constatado que hay una gran sensación no solo de inseguridad, sino que de incertidumbre respecto de cómo se va a derivar esta situación hacia adelante, dado que, si bien es cierto, se da vamos a derogar el decreto que era el factor de discordia más evidente, pero es también muy claro que hay otra cantidad de elementos que no han sido incorporados y que muy por el contrario están siendo más bien dilatados, ¿no? En este recorrido hemos constatado una serie de violaciones a los derechos humanos que vamos a dejar registradas y remitidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que próximamente va a estar en el país, en Ecuador, justamente convocada por los organismos de derechos humanos y por el propio gobierno frente a esta crisis que tiene ribetes sociales, económicos y políticos. Entre las violaciones a los derechos humanos que hemos detectado, por supuesto, la cantidad de detenciones arbitrarias. Más del 80% de los 1.190 detenidos fueron liberados inmediatamente porque no había ninguna acusación ni posibilidad de probar absolutamente nada. Sin embargo, soportaron golpes, soportaron gas pimienta, soportaron insultos, soportaron la cárcel. Y además, por supuesto, la secuela de heridos y de muertos, de asesinados por las fuerzas represivas en esta movilización. Yo quiero agregar particularmente que se está generando un discurso del odio, un discurso que demoniza a quienes participaron en la protesta, que estigmatiza y persigue y amenaza con encarcelar y condenar por el delito de rebelión a quienes simplemente a través de un Twitter o a través de su palabra convocaron y participaron en la movilización. Creemos desde los organismos de derechos humanos que el derecho a la protesta, a la movilización, a la libre expresión de las ideas políticas deben ser respetados. Son personalísimos, están en nuestras constituciones y vamos a seguir reclamando que sean realidad. La única fórmula que puede existir para implementar un plan de medidas económicas que no es democrático porque no incluye a todos los sectores es mediante la violencia. Entonces, una vez que ha terminado las manifestaciones o las protestas, estas grandes jornadas de protestas, ahora estamos viendo un segundo momento de persecución política, de persecución a los actores que fueron parte de estas manifestaciones. Y creo que las medidas económicas van a continuar, se van a seguir profundizando. Lamentablemente yo no veo en lo que viene
que la situación vaya a mejorar. Creo que la única manera de que esto mejore es mediante más democracia, más participación y sobre todo mediante la recuperación de la democracia en el soberano, en el pueblo, que es ellos quienes están en este rato mandados a restituir el Estado de Derecho.